Vamos a la Biblia, al libro de los Salmos, capítulo 19, del versículo 7 al versículo 11, dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la crecida del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno, eres hermoso y eres bondadoso. Gracias porque tú nos tienes aquí. Pedimos de tu poder, de tu bendición y tu dirección, de tu Espíritu Santo, que me hable, que me enseñe y que enseñe a mis hermanos. Por favor, Señor, ayúdanos y tómanos en tus manos. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse. Yo pensé que yo era el más terco del mundo, pero creo que mi ronquera es más terca que yo. No se ha querido quitar o no he podido aliviarme del todo bien. Entrada triunfal tiene como título la predicación de esta tarde. En este tiempo, en este domingo, si usted va a las iglesias católicas, hay buen negocio, buen business. Las palmitas se están bendiciendo y pues eso, como los abogados, ¿verdad? Toda pregunta causa honorarios. Y si nos preguntamos nosotros qué son las palmas o por qué se festeja, hoy se le conoce como el Domingo de Ramos, ¿verdad? O Domingo de Palmas. Si usted va a las Escrituras, bueno, y más el pasaje que hemos leído, y va a los otros evangelios, a Mateo, Marcos y a Lucas, ve esta entrada y ve cómo habla de Jesús entrando a Jerusalén. Jesús llega a Jerusalén y vemos que la multitud le recibe. La multitud ve que viene Jesús y le recibe. Pero no solamente ponen a su camino palmas. Lo primero que dice la Biblia, que sus mantos los ponían y cortaban palmas, o bueno, ramas, más bien dicho, ramas de los árboles, y las ponían por donde iba pasando Jesús, para recibirle y para que él tuviera la entrada como un rey. Pero el pueblo le estaba recibiendo como un rey mesiánico, un rey de guerra, que les iba a sacar. Si usted va a la historia, en ese tiempo el pueblo de Israel está conquistado ¿por quién? Por los romanos. Los romanos
tienen conquistado al pueblo de Israel. Los romanos pues están poniendo impuestos bastante fuertes para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está cansado, está agotado, tiene hambre, tienen problemas, circunstancias bastante difíciles como pueblo, y el pueblo de Israel pues espera, quiere un rey, quiere un Mesías que le saque de este problema, que le saque de esta situación. Pero vemos que el pueblo de Israel grandemente se equivoca, porque Jesús no venía como un rey de guerra, un rey de político. Él venía o él vino como un rey de amor, de paz, de misericordia. Para el cristiano, esta semana es de las semanas más importantes, o es la semana más importante que tenemos. Miren, voy a decirlo así: sin los hechos de Jesús de esta semana o de estos tiempos, porque exactamente tampoco podemos decir que es la semana, pero los hechos de el sacrificio de Cristo en la cruz, el entrar a Jerusalén y cada uno de los actos que está haciendo es la base de nuestra fe. Es la base de nuestra esperanza, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros somos. Lea conmigo, siga conmigo la lectura de Juan capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Juan 12, 1, 2 y 3. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Ponga atención, oiga conmigo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahora necesito que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12. Es muy importante que ponga atención en esto. 12, otra vez, voy a leer del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para el pueblo de Israel, el principio de los meses es Nisan. Ese es el principio de los meses. Dice: para vosotros será el primero en los meses del año, el mes de Nisan. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Para no hacerle la lectura toda, déjeme decirle, el Señor está diciendo al pueblo de Israel, Moisés en el desierto: prepárense para la Pascua. ¿Saben qué es la Pascua? No. Bueno, sí, pero no. La salida
inmolaba, se mataba un cordero. ¿Para qué? ¿Se acuerda? Para tomar la sangre y ponerla ¿en dónde? En los dinteles de la puerta, para que cuando pasara por ahí el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viera que ahí estaba el pueblo de Dios y pasaba por alto, y los primogénitos no se morían. En general, la Pascua es el sacrificio del Cordero, ¿sí? Que este Cordero es la figura del Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted puso atención, en Éxodo capítulo 12, el Cordero tenía que prepararse en el día ¿qué? 10. En el día 10 se preparaba el Cordero para que en el día 14 se matara al Cordero y en el 15 pues se disfrutara la salida del pueblo de Israel o la liberación del pueblo de Israel. Otra vez, vaya conmigo. Fíjese lo que dice. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. ¿Sí? Ahora fíjese en el 12. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. 6 días antes de la Pascua, ¿cuántos son? Cuéntele. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué día era cuando estaba con Lázaro? El 9. Porque acuérdense que el pueblo de Israel, ¿cuándo empieza el día? A las 6 de la tarde, en el ocaso. ¿Sí se acuerdan de esto? El pueblo de Israel, su día empieza a las 6 de la tarde. No es como nosotros. El mes de Nisan más o menos cae entre marzo y abril. Más o menos es cuando cae en nuestro calendario gregoriano. Un día antes, Jesús está con Lázaro. ¿Qué había hecho Jesús con Lázaro? ¿Se acuerdan? Lo resucitó. Bueno, entonces, el día siguiente, ¿qué día es? Si el 9 estaba con Lázaro, ¿el siguiente qué día es? 10. ¿Cuándo se prepara quién? El Cordero, la Pascua, el sacrificio. Fíjese, entonces, la entrada triunfal nos enseña esta entrega de Jesucristo, pero Él mismo se entrega. Muchas veces creemos, mira, qué casualidad que tiene de Jesús. No, todo esto tiene, yo digo, la agenda exacta que se había dicho, que se había dado. Hay que poner el anuncio al principio. Apaguen sus celulares. A lo puse grande. La próxima semana voy a poner de tamaño. Ok. Hermanos, la entrada triunfal nos recuerda, nos enseña la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Él se presenta como este Cordero que va a ser inmolado por nuestros pecados. Fíjese que como la Biblia es clara. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Porque ¿cuándo se celebra la Pascua? Bueno, de las 6 en adelante, que viene siendo el día 15. Pero dice, 6 días antes de la Pascua, el 9, Jesús
está comiendo con Lázaro. Algunos dicen, o nosotros lo que vemos aquí, ¿en dónde está comiendo Jesús? En Betania. ¿En dónde más? Todos creemos que es en la casa de Lázaro, ¿verdad? Bueno, yo pensaba que era la casa de Lázaro, pero no dice que era la casa de Lázaro. Sí dice que Marta y María estaban chambeando. Bueno, Marta estaba chambeando y María estaba escuchando, ¿verdad? Si usted lee otro evangelio, resulta que no están en... Ya se los dejo de tarea. Sin que se los vaya... bueno, hermano, ven, te encargo la tarea. ¿Dónde estaba Jesús ahí? Bueno, claro, vamos a, para no meternos en problemas ahorita, la tarea que nos la traiga el hermano Ben. Dice, vino a Betania y estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Por eso decimos que estaban en la casa de ¿qué? De Lázaro, porque la que estaba chambeando era Marta. Se los dejo de tarea a todos, si estaba en la casa de Lázaro o en otro lugar. Pero lo importante, fíjense lo que nos enseña la primera característica de la entrada triunfal: Jesucristo como Cordero, Jesucristo entregándose. Leímos en Éxodo que Dios le manda a Moisés que 5 días antes de la Pascua preparara, separara al Cordero primogénito, macho y sin defecto. ¿Verdad? Le dice. Eso dice en Éxodo. Esa es la enseñanza que Dios le da a Moisés, que le dice, así vas a celebrar la Pascua. Y cuando vemos la Pascua aquí, vemos a Jesús como el Cordero. No dice el día 10, pero dice el siguiente día. Si el otro fue el 9, el siguiente día, ¿qué día es? 10. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Entonces, lo que nos enseña la entrada triunfal es que Jesucristo se ha venido a entregar como la Pascua perfecta, la Pascua cual ya no necesitamos ninguna más para que el pueblo de Dios sea liberado de la muerte. Esto es lo que nos enseña la entrada triunfal. Jesucristo entregándose como el Cordero para que usted y yo seamos librados de la muerte. Muchas veces pareciera una coincidencia. Muchas veces pareciera que le atinaron. Pero lo que vemos en su palabra es que Jesucristo, Él es el Cordero, y le decimos el Cordero Pascual, que nos ha venido a liberar de la muerte. Así que la primera enseñanza que entendemos de esta entrada triunfal es para usted y para mí. Jesucristo ha venido a entregarse, a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. El primogénito, el unigénito, ha venido a dar su vida por usted y por mí. Para que usted y yo alcancemos salvación. Para que usted y yo seamos sacados de la esclavitud
esclavitud, para que usted y yo ya no estemos en situación de gran problema. Si encontramos a Jerusalén acá un poquito o un bastante conquistado, en el Éxodo encontramos a un pueblo de Israel esclavizado totalmente. Un pueblo de Israel que era llevado a la muerte en los trabajos. Y Dios dice, en el día 10, prepara el cordero primogénito, sin mancha, sin defecto, para que yo vea su sangre y mi pueblo sea liberado. Esta es la entrada triunfal. Jesucristo como Cordero. Jesucristo como el que se entrega para dar su vida en rescate por usted y por mí. La entrada triunfal nos enseña también la esperanza. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Sabe cuál es la palabra Hosana? Porque se oye bonito, ¿verdad? Hosana. Hay un canto hasta que dice Hosana, Hosana en las alturas. Pero ¿sabemos qué es eso? ¿Le haremos repetir? ¿Mande? Gloria no quiere decir eso. Hosana quiere decir, sálvame ahora. Salvación ahora. Eso es Hosana. Y es lo que gritaba el pueblo cuando ponía sus mantos, ponía lo que cortaban de los árboles, palmeras, higos, y gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La entrada triunfal nos enseña esta esperanza que tenemos cada uno al decirle al Señor, sálvame ahora, dame salvación hoy. Y qué hermoso que encontramos en su palabra el versículo más conocido, cuando menos por los cristianos, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La entrada triunfal es esperanza de una salvación presente. Eso es Hosana. Salva ahora. Salvación ahora. Eso es Hosana. Y eso es lo que encontramos. Esta esperanza de que si nosotros vamos a Él, Él da la salvación ahora. Si usted va a la palabra de Dios, usted va a encontrar que la salvación de Dios es hoy, en tiempo presente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Siempre que vamos a la palabra de Dios, encontramos esta salvación presente, esta esperanza que tenemos en el Cordero, en el inmolado, en el que fue a la cruz por usted y por mí. Hay mucha gente y muchos estudiosos bíblicos, ahorita cantábamos en el Monte Calvario, y hay mucha gente que tiene problemas con la palabra cruz.
y que dice, cuando dice el canto, y algún día en vez de esta cruz, mi corona Jesús me dará. O cuando dice, oh, yo quiero amar esta cruz. Lo dice en sus triunfos, victoria será. Y mucha gente tiene miedo o no le gusta la cruz. Los cristianos, si vieran algunos cristianos esta cruz, se persignarían y se irían de aquí. Pues no que son cristianos, ¿por qué tienen la cruz? Pero hermanos, si vamos a la cruz sin el mono crucificado, nos muestra que Cristo venció la cruz. Y que en esa cruz Cristo pagó por usted y por mí y por todos, otra vez, y por todos nuestros pecados. Y algunos de nosotros, no poquitos, y algunos de nosotros, pecados bastantes. La entrada triunfal nos enseña la esperanza del pueblo de que Jesucristo viene a salvar. Salva ahora, salva ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es lo que nos enseña la entrada triunfal, que Jesucristo viene a salvarnos y que usted y yo tenemos esperanza, porque Jesucristo vino a dar su vida por usted y por mí, para darnos salvación ahora. Tercera enseñanza, dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Vamos a la Biblia, al libro de Zacarías, capítulo 3, si no sé dónde está Zacarías, perdón, capítulo 9, versículo 9, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí Zacarías, ¿verdad? Es de los que se esconden. ¿Se acuerda de que prediqué de Malaquías? Donde está el... probando ahora en esto, Zacarías 9:9. No sé si Zacarías se pierde de repente, ¿verdad? Se esconde. 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa es la entrada triunfal, el cumplimiento de la entrada del rey, del cumplimiento de la profecía. Más o menos de Juan 12 y Zacarías 9:9, aproximadamente hay 400 años de diferencia. O sea, Zacarías, 400 años antes de que pasara lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 13, 14 y 15, Zacarías lo dijo. La entrada triunfal
nos muestra el cumplimiento de la profecía de que Jesús vendría. El cumplimiento de la profecía que Jesús es rey. Pero un rey verdadero, no un rey que venía a gobernar con fuerza, un rey que venía a gobernar en lo político, un rey bastante diferente. Fíjense cómo entra Jesús montado sobre un pollino de asna. Cuando los reyes en ese tiempo llegaban en caballos blancos, bastante grandes, anunciando su autoridad, mostrando su autoridad y su poder. Jesucristo viene en un burrito, puedo decirle así, hijo del asna, pequeño, que nadie había montado. La entrada triunfal nos muestra el cumplimiento de la profecía de que el rey vendría y daría su vida en rescate por todos. Por supuesto, usted puede ir a Isaías y puede encontrar también esta profecía. Puede ir más atrás. Pero encontramos que la entrada triunfal es la muestra de que Jesús vendría y vendría como un rey de paz, como un rey humilde, como un rey diferente a los reyes que había en ese tiempo, con unas características de él diferente a cómo estaba acostumbrado el pueblo a ver a los reyes. He aquí tu rey vendrá en un pollino de asna. Nos enseña entonces la entrada triunfal, el cumplimiento de la profecía de que Jesucristo es el único y el verdadero rey, el rey grande y sublime que ha venido a dar su vida por usted y por mí. Por último, la entrada triunfal nos enseña la oportunidad. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos, los que querían matar a Jesús, dicen: el mundo se va tras él. Por supuesto, esta es una exageración, dirían los teólogos, es una hipérbole. Porque, pues en realidad no es todo el mundo. Pero si usted lee los demás pasajes, o si sigue adelante leyendo, ve que hay unos griegos. Porque vinieron a la Pascua. La Pascua era una fiesta bastante importante para los judíos. Se preparaban. Es más, todavía en este tiempo
hay celebración de la Pascua. Hasta los musulmanes, algunos musulmanes o en el pueblo musulmán festejan algo de esto. Sigue siendo un negociazo, desgraciadamente. La entrada triunfal es la esperanza de entender lo que Jesús hizo cuando vino a Jerusalén. Si usted se fijó, si usted leyó conmigo y leyó mejor, usted ve que los discípulos no entendieron nada, pero que después que Él resucitó, ellos entendieron que lo que Jesús había dicho era cierto y que lo que Jesús había hecho estaba profetizado. ¿Sí lo leyó conmigo o se fue de noche? Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Versículo 16. Pero cuando Jesús fue glorificado, ¿saben qué es esto? Que Jesús fue glorificado, lo que está diciendo. Cuando Jesús resucitó, es lo que está diciendo. Pero cuando Jesús resucitó, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho, y daba testimonio a la gente que estaba con Él. Mire, desgraciadamente, mucha de la gente que estaba aquí estaba porque habían visto a Jesús resucitar a Lázaro y dijeron, este hombre tiene poder, este hombre resucita a los muertos. Y la verdad es que tenían razón, pero no estaban teniendo la razón espiritual correcta. Ellos habían dicho, si el pueblo de Roma nos ataca, este rey nos puede levantar de los muertos. Y como la chimotrufia, como tienen razón, pero no tienen razón. Porque Jesús no venía a gobernar como un rey de ese entonces político. Pero Jesús sí puede levantarnos de los muertos. Amén. Jesús sí nos puede resucitar de los muertos. Me gusta mucho el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ellos no estaban viendo hacia Jesús. Mire, ni los discípulos estaban entendiendo la entrada a Jerusalén. Pero cuando fue glorificado, ellos entendieron. Hermanos, se pueden echarle mucha agüita a las palmas. Podemos festejar la entrada triunfal con costumbre y tradiciones. Yo no tengo problema por eso. Mire, una palma, un manto, no me va a pasar nada a mí. Pero la verdadera enseñanza de la entrada triunfal es Jesucristo se entregó como el Cordero. Jesucristo salva ahora. Jesucristo es el verdadero Rey y Rey de Reyes. Es nuestro Rey. Y la verdadera entrada triunfal nos recuerda la esperanza que tenemos en Él. ¿Cómo estamos viviendo?
¿Cómo vamos a vivir nuestra vida en Cristo? No solamente esta semana. Sí, es bueno recordar la obra que hizo Jesucristo. Es bueno recordar el sacrificio que ha hecho Jesucristo con nosotros. Y meditar, voy a decir como dicen ahora, en nuestro cerebro. Y los que decimos más viejitos, en nuestro corazón. Depende ya de la época, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo el sacrificio de Cristo por usted y por mí? Por lo pronto, la entrada triunfal nos recuerda Jesucristo. Él solo se entregó como el Cordero. Él, como gritaba el pueblo, Él puede salvar ahora. Hosana. Él es el verdadero Rey, el Mesías, el esperado. Él cumplió la profecía de Zacarías. En Él se cumplió. Y en Él es la verdadera esperanza. Porque Él es el único que ha sido glorificado y que venció la muerte. En realidad, esto es la entrada triunfal. Muchas veces lo recordamos como Domingo de Ramos, como el Día de Palmas, pero esto tiene un significado más espiritual, más claro en nuestras vidas. Él fue a la cruz por usted y por mí, y fue para darnos salvación, porque Él, siendo Rey, se entregó para darnos salvación y Él venció la muerte. Honremos a Dios en este día. A lo mejor le van a decir, no comas carne. A lo mejor le van a decir, porque he oído también esto, no te bañes. Yo le voy a decir, báñese por favor. Sí, la verdad, yo tenía un cuñado que en esas fechas no se bañaba, porque si no, me dijo él, se convertía en pescado. Entonces yo, pues hueles a pescado, y a lo mejor ya te convertiste por no bañar. Hermanos, hay muchas tradiciones, muchas costumbres, pero todas estas a veces, la mayoría de las veces, se alejan de la palabra de Dios. Pero qué hermoso es festejar la entrega triunfal, sabiendo que el Cordero se entregó por usted y por mí. Que el Cordero salva ahora. ¿Qué podemos decirle? Hosana Jesús, hosana Señor, hosana Rey de Reyes. Salva ahora. Qué hermoso es entender que Él cumplió la profecía. Y qué hermoso es entender que en Él hay esperanza. Porque Él fue glorificado, venció la muerte. Oremos. Gracias, Padre, por este inmenso amor. Porque no solamente vemos tu entrega en la cruz, lo vemos desde que llegaste a Jerusalén como ese Cordero inmolado para preparación, ese Cordero, Señor. El Señor que sanas ahora, que salvas ahora, el Señor que cumple la profecía y el único que ha sido glorificado y que vivimos
nuestra esperanza en ti. Gracias por amarnos tanto. Gracias por entregarte por cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo. Ayúdanos a honrarte en cada momento, en cada segundo de nuestras vidas. Que nuestra vida sea una vida de entrega a ti, así como tú te has entregado por nosotros. Que nuestra vida sea una vida de agradecimiento, de honrarte, de glorificarte y de bendecirte. Por favor, Señor, bendice nuestras vidas. Te lo suplicamos, te lo pedimos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.